Confirmando lo que sería un enfoque de derechos humanos y el abordaje de conflictos internacionales, la reciente Asamblea de Naciones Unidas adoptó por mayoría una resolución para exigir el fin de la ocupación desde los territorios palestinos, en este caso por parte de Israel. Y para cumplir lo anterior se dio un plazo de 12 meses. Durante su intervención ante la ONU, el presidente Boric sostuvo: "Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida de Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad". Hago un poco este contexto cuando vamos a cumplir... A ver, es curioso decir un año de ocupación en Palestina porque estamos hablando de una larga historia, pero respecto a este reciente conflicto bélico. Y este es el contexto, digamos, más bien desde la diplomacia internacional, pero queremos hablar de también lo que está pasando a nivel más humanitario y sobre todo con las voces que recoge el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, que en este caso ha sacado la editorial LOM. Paulo Slachewski, coeditor junto a Farideh Serán y además Rodrigo Carmi, han sacado este libro y bueno, hay que decirlo, todos saben seguramente el mundo editorial que Paulo es además cofundador de esta importante editorial chilena. ¿Qué significa sol, si no me equivoco, ¿no? ¿En quechua? No, No, llama, ¿no? en llama, ya, exacto. Bueno, bienvenido Paulo, una vez más a Radio USACH. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar acá en la Radio USACH y un saludo también a todas y todos quienes están escuchando o viendo en este momento. Paulo, antes de hablar del libro, demos un poco también de contexto de lo que pasó recientemente a propósito de lo que decía la introducción de la Asamblea de la ONU. A tu juicio también, como, yo voy a decir como ciudadano de la humanidad, porque da lo mismo, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando acá de un genocidio. ¿Qué está pasando con estos organismos como la ONU, que pareciera no ser muy vinculante, más allá de buenas declaraciones, incluso la vehemencia y la fuerza y el coraje que ha tenido nuestro presidente? Parafraseando a Allende, no dijo un pequeño país, dijo un mediano país, de lo que puede aportar y tener un impacto mundial. Pero ¿qué pasa con las grandes potencias? Porque sabemos que esto es poder político. Sí, en ese sentido estamos viviendo un momento muy triste, muy desesperanzador. Vemos todo por las redes, por los medios, cómo ante nuestros ojos matan, asesinan con una crueldad sin límite en Gaza, también en Cisjordania, hoy día en el Líbano, con claramente expresión de terrorismo internacional, como lo hace hoy día el Estado de Israel. Y al final, aparte de declaraciones, aparte una cierta indignación de las palabras, no se hace nada. Y eso es brutal, se está enterrando toda la justicia internacional, todo. Tras la Segunda Guerra Mundial se creó la Convención contra el Genocidio, se creó la arquitectura de justicia internacional donde estaban los crímenes de lesa humanidad para que nunca más ningún pueblo y ningún ser humano viva lo que vivió el pueblo judío y los gitanos en la Shoah. Lamentablemente eso se repite y particularmente Estados Unidos, los países europeos, Alemania, no toman una decisión de cortar la entrega de armas a Israel, de realmente aplicar sanciones para parar y detener esta atrocidad, digamos. Y en ese sentido también nos alegra y apoyamos plenamente, soy parte de la agrupación judía Diana Arón, las palabras del presidente y que Chile se sume a la demanda de Sudáfrica por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Más allá de que nos guste o no el personaje y el presidente Milei, ¿qué te parece esa petición también de captura, ¿no? Hacia la figura de Benjamín Netanyahu? Creo que evidentemente es necesario una acción mucho más firme, tanto de la Corte Internacional de Justicia como del Tribunal Penal Internacional, donde está esta demanda de captura a Netanyahu. Creo que claramente es una figura que ha llevado por sus intereses personales y por una lógica mesiánica del Gran Israel, una lógica que se asemeja mucho a la lógica nazi de la Gran Alemania, digamos, una cantidad de crímenes innumerables. Y en ese sentido, esa inacción concreta de la justicia, hay avances evidentemente, y ha sido importante los pronunciamientos de la Corte Nacional de Justicia como del Tribunal Penal Internacional, pero claramente es necesario ir más allá y buscar formas de detener estos crímenes que Netanyahu claramente la máxima expresión, pero no la única.
todo el gobierno israelí, sus declaraciones racistas, sus declaraciones que deshumanizan a los palestinos y deshumanizan al otro, recogen lo peor del racismo, de la intolerancia de la historia de la humanidad, digamos. De hecho, cuando uno ve estos ataques, ya vamos a cumplir, como lo decíamos, un año, el próximo 7 de octubre, y revisamos las últimas escaladas, las recientes escaladas, y entre ellos hoy día, ¿no? Hablábamos también en la mañana sobre el sur de Beirut. Netanyahu siempre se justifica con que son preventivos, ¿no? Que ellos tenían la información con su maravilloso sistema de inteligencia del que se jactan, y que si no atacaban ellos antes iban a perder ellos, y por lo tanto hacían estas acciones bélicas. Y cuando uno piensa en el gobierno israelí, la verdad, muy, digamos, hermanado, como lo hablábamos a propósito de las armas, las entregas de armas y el apoyo que ha sido bastante incondicional de Estados Unidos, uno piensa que Israel es uno solo, o el pueblo israelita, pero ahí también hay divisiones, hay mucha gente, y lo decías tú también a propósito de tu origen, tú eres judío también. No todos los judíos, aquí hay que diferenciar, no solo conceptualmente, sino el trasfondo de lo que estamos hablando, y el sionismo también, porque al interior de Israel también están muy divididos, y han habido también expresiones de rechazo a este genocidio. Sí, felizmente en Israel hay movimientos muy valientes que se oponen fuertemente a la acción del Estado de Israel, a la acción del ejército israelí, que están totalmente opuestos a esta lógica de la guerra. Hay exmilitares también, hay familiares de gente que ha muerto en estos años de tensión, de conflicto, que elevan la voz contra la acción del Estado de Israel. Lamentablemente hay que ser claro que es una minoría, y esta lógica securitaria, militar de Israel, de ser el más fuerte, se ha instalado en los años. Hay un estudio muy interesante de una académica israelí, Nurit Pellet, que estudia los libros de texto escolar en Israel. Yeah. Y uno puede encontrar entrevistas de ella en YouTube, y muestra al final cómo esos textos deshumanizan totalmente a los palestinos. Y al final, en los medios de comunicación israelí, en el ámbito educativo, desde todas partes hay esta lógica deshumanizadora del otro, que al final permite que después, cuando ya entran al ejército, los militares se transformen en los monstruos que son, digamos. Y ese tipo de cosas hay que enfrentarla. Felizmente, no solamente en Israel, sino en el mundo, particularmente en Estados Unidos, hay todo un movimiento de judíos cuyo lema es "No en mi nombre", que busca justamente liberar al judaísmo, recuperar al judaísmo de la trampa sionista. El mismo libro claramente es expresión de ello. Y si cuando Israel ha manipulado con el apoyo de los países occidentales hace años, considerando toda crítica a Israel, toda crítica al sionismo, como si fuera antisemitismo, estableciendo una falsa equivalencia entre antisionismo y antisemitismo. Y eso es inaceptable. Además que es una falsedad histórica. Exacto. El antisionismo nace desde los judíos, tanto desde la izquierda judía como desde el movimiento religioso judío. Porque muy tempranamente se advertía, Einstein lo dijo, que al final, al establecer un Estado identitario, una etnocracia, al final los judíos iban a repetir en otros lo que ellos mismos habían sufrido a través de la historia. Y en los hechos es así. Está dando eso. Bueno, estamos conversando con Paulo Zlachewski, coeditor junto a Farideh Serán y Rodrigo Carmi del libro Palestina, Anatomía de un genocidio. Bueno, él es periodista y además cofundador de Editorial LOM. Hablamos de este libro. Acá escriben 8 intelectuales de origen judío y 8 de origen palestino. Primero, cuéntanos qué mirada entregan, porque ustedes afirman que al menos buscan no contribuir al crimen del silencio, ¿no? Donde ahí hay claramente complicidad. Hablemos del enfoque del libro y cuáles son los otros autores que están presentes. Bueno, justamente cuando empezó esta situación de genocidio y ante un crimen realmente del silencio, pese a que hay tanto periodista y comunicador asesinados, no hay registros en alguna guerra contemporánea, en alguna situación de violencia contemporánea,
de tanto asesinato a comunicadores y finalmente directamente como un objetivo directo de los israelíes. Hay más de 130 periodistas asesinados, y pese a eso los medios masivos, los grandes medios, al final terminan también deshumanizando a los palestinos y tratan la situación como una situación de equivalencia. Mismo hoy día, dicen la guerra entre Hezbollah e Israel, o la guerra entre Hamas e Israel, cuando claramente estamos hablando de un ejército más poderoso del mundo contra milicias armadas. Es decir, que claramente no podemos hablar de una equivalencia y equiparar ese tipo de situación, donde además masacran con ninguna consideración a la población civil de Gaza y hoy día del sur del Líbano. Entonces, en el libro buscábamos de diversas voces, de diversas miradas, de diversos contextos. Hay autores de acá de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Palestina. Tratar de entender el tema, contextualizar, dar el contexto histórico, digamos, y yo creo que ayuda también a romper ciertos prejuicios. Y también desde el lado judío, como decía, buscar liberar el pensamiento judío, la cultura judío, de esta hegemonía que ha tenido Israel en el ámbito de las organizaciones judías, y que realmente se han transformado en una trampa, y una trampa yo creo realmente mortal para la cultura judía. Es decir, hoy día están buscando exterminar al pueblo palestino, pero también están destrozando la memoria y la cultura judía, en la lógica israelí, digamos. Tú contabas, ya vamos a nombrar un poco más en detalle quiénes son los otros autores de estos artículos que están en Palestina, Anatomía de un genocidio, que ha sacado LOM. Acá tengo, de hecho, una que tú traías, ¿no? Parte de un comunicado de la agrupación judía Diana Aron, como tú bien señalabas al inicio, no en nuestro nombre, al terminar con los crímenes contra el pueblo palestino. Para quienes no sepan, cuéntanos en qué consiste esta agrupación Diana Aron y la memoria justamente de Diana. Bueno, la agrupación... Si quieres puedes compartir un pedacito, puedes leer todo. La agrupación Diana Aron se formó en el 2019 por un grupo de judías y judíos que nos sentimos profundamente críticos al discurso de la comunidad oficial judía en Chile, que es bastante similar a la comunidad oficial judía en la mayoría de los países del mundo, que tiene un apoyo irrestricto a Israel y está totalmente ensimismada y ciega frente al dolor del otro. Creíamos que era importante recuperar una mirada que ha sido histórica dentro del mundo judío, que marcó claramente los movimientos de izquierda y transformadores en el mundo en el final del siglo XIX, principios del XX, que muchos de ellos eran antinazis, antifascistas y también antisionistas. Es decir, porque buscaban construir un mundo más justo, más igualitario, más digno para todas y todos, y no solamente para un pueblo, por más que rescataban las características propias de cada cultura y cada pueblo, como lo que hay que hacer acá en Chile también con las culturas de los pueblos indígenas, etc. Entonces, hemos sacado varias declaraciones en torno a temas tanto de Chile, la primera fue en torno a la revuelta popular, digamos, y particularmente en torno al horror que está viviendo el pueblo palestino y solidarizando con el pueblo palestino. Nosotros sí somos una agrupación de judías y judíos que recogemos el nombre de Diana Aron. Diana Aron es una militante del MIR, asesinada, detenida, desaparecida por la dictadura, una joven periodista, estaba embarazada cuando fue detenida, digamos, pero no pretendemos ni ser su voz, ella ya no está entre nosotros, y menos la de su familia. Es decir, recogemos su nombre porque creemos que es importante recoger a aquellos que cayeron en el camino, en estas luchas por una liberación, de la cual hoy día claramente el pueblo palestino es una expresión que da continuidad a esas luchas por un mundo más justo, más humano y más igualitario, que se asemejan mucho a los que resistieron acá en Chile contra la dictadura militar, digamos.
Esto que estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de distinción independiente de la validez cultural y por supuesto territorial de cualquier pueblo. Aquí estamos hablando de algo mucho más basal, por eso hacer la distinción, ¿no? En cuanto a creerse, a propósito de que tú hablabas del nazismo, a alguien, un grupo especial, a veces no como de una etnia superiores o de un pueblo elegido, pasando a llevar a otros. Por supuesto, yo creo que ese es el gran error y la gran brutalidad de Israel hoy día, que busca y dice en su discurso que actúa en nombre del pueblo judío, pero que tiene una ceguera total en relación al otro, y como instalado como la víctima perfecta, la víctima, los judíos como la víctima histórica, totalmente desde una ahistoricidad y totalmente de una mirada totalmente apolítica de lo que ha sido históricamente el antisemitismo, se valora sus derechos negando totalmente el de los otros. Y eso es imposible pensar en un proyecto de una humanidad que respete los derechos humanos, que enfrente el racismo, que construya un camino de paz. Y es urgente en ese sentido una reacción, es urgente potenciar las solidaridades, es urgente interpelar a las y los judíos, como a todas y todos los ciudadanos, que lo que pasa allá nos incumbe. Hay un historiador sueco muy interesante, vamos a publicar el texto que escribió sobre la materia, hoy día está publicado en la revista Carcaj, Andreas Malm, que dice: la destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra. Y muestra cómo históricamente el capitalismo fósil, digamos, que está destruyendo el mundo al final, que nos está llevando a este calentamiento global brutal, tiene algunas de sus primeras prácticas de uso militar de esta lógica en Palestina. En Palestina en el siglo XIX, y cómo si hoy día permitimos al final que eso se instale sin una acción de los países del mundo, posibilitamos realmente un futuro muy distópico que no podemos permitir. Pablo, no sé si quieres compartir un pedacito también de la declaración que han hecho como agrupación Diana Aarón, aprovechando también aquí estamos en los micrófonos de Radio USACH. Voy a leer uno de esos párrafos de la declaración. Velar por los derechos del pueblo palestino y repudiar con firmeza las masacres perpetradas presuntamente en nombre del pueblo judío es un imperativo ético y moral que no constituye de modo alguno una acción antisemita. Lo que realmente promueve el antisemitismo es que quienes se arrogan la representación de los judíos nieguen y justifiquen los crímenes, la ocupación y la sistemática violación de los derechos fundamentales del pueblo palestino. La Convención para la Prevención y Sanción contra el Delito de Genocidio de 1948 se aprobó para que ningún pueblo viviera el horror de la Shoah. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de Frecuencia Pública esta tarde, Paulo Zlachewski, que a propósito además de lo que está sucediendo, esta masacre del pueblo palestino a un año, además de la reciente ocupación de su territorio por parte del gobierno de Netanyahu, bueno, han lanzado también el libro junto a los coeditores Farideh Serán y Rodrigo Carmi, Palestina, Anatomía de un Genocidio. Vamos a la música, de hecho vamos a escuchar a nuestra querida Ana Tijoux, que está junto a Shadia Mansour con Somos Sur. Continuamos conversando acá en Frecuencia Pública sobre el libro y sobre, bueno, a propósito también de lo que estaba sucediendo en nuestro planeta, en Medio Oriente, Palestina, Anatomía de un Genocidio, que ha sacado LOM, que el próximo año va a cumplir 35 años. Y es increíble el aporte que ha hecho a las ciencias sociales, a las humanidades en nuestro país. Bueno, a la literatura también, pero es una editorial que la verdad ha dejado su huella con grandes autores, grandes intelectuales, académicos, académicas, y muy buenas plumas. Así que me gustaría, Paulo Zlachewski, que es periodista y cofundador de la misma editorial LOM y coeditor de este libro, que nos cuentes también de algunos contenidos a propósito de los 8 autores, en este caso, tanto de origen judío como palestino, que están presentes acá, de Chile y de otros países. Gracias. Bueno, son como
decíamos, 8 autores de origen judío y 8 autores de origen palestino de diferentes latitudes, algunos escritos originalmente en castellano, otros traducidos fundamentalmente desde el inglés. Hay diferentes textos, algunos más literarios, como el que inicia el libro, el de Lina Meruane, la escritora chilena, Matarlo Todo, que realmente hace una interpelación y un llamado poético, recogiendo palabras y citando voces que se han pronunciado contra el genocidio ante lo que estamos viviendo. Textos como Palestina, anatomía de un genocidio, la dura cerviz de Israel, de Silvana Rabinovich. Silvana Rabinovich vive en México, es argentina, y muestra al final cómo, de manera muy lúcida, cómo al final Israel rompe al final totalmente con la tradición de lo que era lo judío, digamos. La dura cerviz retoma un pasaje del Antiguo Testamento donde mientras Moisés fue a ver las tablas de la ley, al final terminaron adorando ídolos y se utilizó este concepto de la dura cerviz y muestra claramente la dura cerviz de hoy día que tiene la política y el Estado israelí. El texto de Rodrigo Carmi, que habla de la resistencia palestina como paradigma de justicia, es muy brillante. Yo creo que es un gran aporte para entender la necesaria y lógica resistencia. Es decir, esto no empezó el 7 de octubre. Esto es una historia de décadas de ocupación, de discriminación, de humillación diaria, 48, de asesinato, de 48 y después con la guerra de 6 días. Es decir, es realmente... Israel es absolutamente responsable de todos los horrores y hasta los que le llegan de vuelta, porque cuando se trata de tal forma, se deshumaniza de tal forma, uno no puede sorprenderse. También respuestas que son muy dolorosas, pero que son respuestas de una extrema violencia generada por la violencia diaria y instalada y cotidiana que instala Israel. Textos como el de Nicolás Slachevsky o el de Ariel Feldman, Salir de la trampa sionista o La identidad secuestrada, que muestran al final el desafío y la situación en que se encuentra la cultura judía ante este accionar de Israel que presuntamente en nombre del pueblo judío lleva adelante todos estos crímenes. Yo creo que son textos muy lúcidos y que aportan a liberar y recuperar esa cultura judía. Hay que pensar que, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, la principal organización judía, el BUM, era, como decía antes, además de antinazi y antifascista, era antisionista. Es decir, dentro del mundo judío el antisionismo fue muy importante, particularmente de la izquierda, como comentaba, y esa tradición es importante recuperarla hoy día. No es una falsedad absoluta calificar el antisionismo como un antisemitismo. Es claramente un anticolonialismo. Y las luchas anticoloniales claramente son una bandera absolutamente necesaria y legítima que hoy día todavía hay que mantener. No solamente el colonialismo como instalación en Israel de un dominio total, digamos, misma, claro, sino también el colonialismo cultural que nos domina. Y en Chile vivimos ese dominio del colonialismo cultural de manera muy, muy brutal y económico. Es decir, cuando las grandes, hasta nuestros recursos naturales están manejados por grandes empresas transnacionales de afuera. Bueno, sí, los textos el texto termina en la parte final. Bueno, está el texto. El último es la complicidad de las palabras de Farideh Serán, donde aborda justamente el tema en la comunicación, la deshumanización de las y los palestinos. Al final son los números. Cuando hay una víctima o un muerto de israelí, se cuenta la historia, tiene una cara, tiene un nombre, y el resto solamente números. Y hay un trato muy diferente, muy desigual, que hace que se termine deshumanizando a las y los palestinos. Está el texto que es muy interesante también, que también está al final del libro, de Judith Butler, en torno al
sionismo y el antisemitismo, justamente que trabaja la diferencia de ambos conceptos. Está el texto de Daniel Jadwe, Palestina, crónica de un genocidio. Yo creo que cada uno profundiza en un tema y hace que el libro realmente permita adentrarse en esta tragedia desde un punto de vista, desde una cierta profundidad. Y por eso también el libro, bueno, fue editado en España, el País Vasco, por Chalaparta, fue editado en Argentina junto a Tinta Limón, está saliendo en Colombia, está siendo editado en México, también una cantidad de ejemplares en Pero es Perú. una iniciativa del OM, ¿o no? Es una iniciativa que surge en LOM y ahora otras editoriales han seguido, sea de manera individual como Chalaparta o sea de manera en coedición como con Tinta Limón en Argentina y en México. Buenísimo. Importante también, ¿no?, que tenga esa circulación por otras editoriales. Quería preguntarte, Paulo, ¿qué te parece, a propósito de lo que decías de Farideh Serán, ¿no?, del tratamiento en los medios de comunicación? Tú ya lo hablabas de la misma educación de los niños y jóvenes israelíes, ¿no?, de deshumanizar al otro, en este caso el pueblo palestino, que son sus primos hermanos, si no más cercano que eso incluso. Y la diferencia enorme que tiene una potencia todavía importante como Estados Unidos frente al conflicto de Ucrania y Rusia, e Israel y Palestina, sobre todo en cuanto a la barbarie, independiente de que uno pueda, obviamente, y tú me decías fuera de micrófono también, ¿no?, que tu origen también viene de Ucrania, aquí no es el empate, pero claramente cuando se habla del pueblo palestino, o incluso a propósito de las armas, es una cosa así macabra, masiva, que uno no puede dimensionar. Y con el pueblo ucraniano pareciera que hubiese un poquito más de empatía y debería ser con todos por igual. Es muy brutal el doble estándar Eso. de las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, es decir, los países europeos. Hay algunas excepciones, felizmente, como España y algunos otros que se han pronunciado y han reconocido en la Nación Unida el Estado de Palestina. Pero muy brutal ese doble estándar, que cuando hay un país aliado o un interés directo, al tiro utilizan todas las palabras y apelan a la justicia internacional, utilizan la palabra genocidio, pero cuando no les conviene o está en cuestión un aliado estratégico, como el caso de Israel, nunca ocupan la palabra genocidio, nunca ocupan la palabra terrorismo internacional. Es decir, esta acción del Estado de Israel en el sur del Líbano, de los Viper o los Tokiwoke, hablan, Estados Unidos dice incidente. Es decir, miles de bombas en cualquier lugar de la ciudad, en hospitales, en funerales, en tiendas que explotan y hieren a cualquiera al que la tenga en las manos. Hay niños muertos en el horror de los horrores, digamos, y eso llaman incidente. ¿Qué diría si hubiera sido una acción hecha por cualquier otro país que no era su aliado? ¿O qué habrían hecho? ¿Habrían bombardeado como lo hicieron con Irak o como lo hicieron con Afganistán? El trato, es decir, yo creo que realmente lo que hicieron los talibanes en Afganistán es un horror. Uno veía la imagen y circularon por todos los medios cuando destruyeron monumentos arqueológicos. Israel ha destrozado de manera la más brutal todo el patrimonio de la zona de Gaza y también de Cisjordania. Gaza era un corredor cultural histórico increíble, una zona de una riqueza cultural y patrimonial extraordinaria. Han bombardeado sin parar. Evidentemente la UNESCO y altos funcionarios de Naciones Unidas se han pronunciado y han sido muy valerosos en ese sentido. Hay muchos funcionarios vinculados a las Naciones Unidas muertos, asesinados por la acción israelí, pero las grandes potencias se han callado. Hay destrucción de las bibliotecas, escritores, poetas, asesinados y nada, pareciera como si fuera todo eso legítimo. Entonces ese doble estándar está afectando profundamente al anhelo que existía tras la Segunda Guerra Mundial de que este tipo de crímenes no se permitan y no queden impunes. Yo creo que es un boomerang para ellos mismos lo que están haciendo. Lo que hizo Israel con estos atentados de los Viper es como abrir una caja Pandora.
Yo creo que nuevamente nos apunta un futuro muy distópico que cualquier computador, cualquier celular, cualquier mecanismo, dispositivo tecnológico explote en cualquier parte y como si eso fuera permitido. Ellos se creen con licencia para matar, con licencia para asesinar y eso no se puede permitir y no se puede dejar que las potencias occidentales sigan autorizándolo. Hay que manifestarse, hay que pronunciarse, hay que lograr intervenir para que cierta presión, por ejemplo, la presión económica, no comprando productos, no comprando armamento primero de los países, pero también no comprando productos producidos por esas industrias, digamos, ayuden a frenar esas lógicas, digamos. Y también las marchas, aunque sea de un país tan chiquitito como el nuestro, también son importantes las convocatorias, que se haga sentir. Igual somos energía, así que de alguna forma va a llegar también nuestra presión. Hay una este fin de semana, de hecho mañana, que me llegó aquí por internet, así que voy a ver el detalle. 28 de septiembre hay parte una, caravana por Palestina, y que está también ahí vinculado con los grandes medios de comunicación, en este caso de televisión de nuestro país, que llaman negacionistas. Esto lo organiza el colectivo Oriente por Palestina y parte mañana a las 10 horas el inicio de esta caravana, sobre todo ahí en la zona Mata Oriente y Ñuñoa, toda esta comuna de Santiago, República de Israel, la calle. Esto es una coincidencia, pero es por Palestina. Y también está la del 5, ¿no? de octubre. Cuéntanos. Sí, es una marcha, y además entiendo que es una fecha que hay marchas mundiales, digamos, en solidaridad con Palestina. Porque el 7 creo que cada día lunes, ¿puede ser eso? Probablemente sí. A lo mejor fue por esa por la coincidencia de fechas, digamos, y me parece fundamental. Cuando lanzamos el libro en Perú, en la Feria del Libro de Perú, que la Embajada de Israel intentó censurar, el presentador, un cientista político de origen palestino, recalcaba la importancia de las marchas. Y si, por ejemplo, recordaba que las marchas y la acción de los universitarios, recordaba al final que en la guerra de Vietnam partió la oposición en la Universidad Norteamericana, y particularmente entre ellas la Universidad de Columbia. Y hoy día, cuando hay esas movilizaciones dentro de la Universidad Norteamericana y en muchas partes del mundo, son una muy pequeña luz de esperanza de que, al igual que pasó con Vietnam, al igual que pasó contra el apartheid en Sudáfrica, poco a poco se vaya instalando a nivel mundial el no más a ese horror. Y que yo creo, y estoy firmemente convencido, digamos, que esto no va a ser, si bien vive un momento muy desesperanzador, que esto no va a ser eterno. Es decir, Israel va a pagar por sus crímenes. Y Netanyahu, a lo mejor no él en persona, espero que sí, que está siendo interpelado por la justicia internacional y que espero que se pueda avanzar en ello, pero si no paga él con su persona, ese régimen de horror y ese terrorismo internacional de la cual son expresión, termine siendo sancionado y se logre, como se logró en Sudáfrica, construir una realidad en la zona, digamos, para las y los palestinos y para las y los judíos, donde todas las y los ciudadanos tengan los mismos derechos. Es decir, y se termine con esta sociedad racista, con esta falsa democracia que pretende erigirse en Medio Oriente, donde al final claramente una iteración de un modelo colonial occidental, europeo, en medio de esa zona, digamos. Paulo, bueno, estábamos hablando justamente de este libro, Palestina, Anatomía de un Genocidio, que ya está en las librerías, ¿no? Ya está disponible, que es muy interesante también para sacar los prejuicios o juicios ya instalados y poder también ver desde distintas perspectivas, y tú ya lo decías, de tanto autores y autoras de origen judío como palestino, algo que es básicamente de humanidad. Y quiero detenerme en otro libro que estuvimos comentando ayer, que también sacó LOM con nuestro invitado Rolando Álvarez, que es parte también de nuestra casa de estudio a través del Departamento de Historia, y que finalmente, independiente del territorio de nuestro planeta, estamos hablando de lo mismo, de la no complicidad y cómo puede salvar vidas el accionar de distintas personas, y en este caso de unas monjas, me parece, ¿no? Háblame de esta historia, que me gustaría también entrevistar al autor que está de paso en Chile.
Bueno, presentamos y está presentando estos días, mismo la semana próxima se presenta acá en la USACH, el libro Hermanas del Pueblo, Odile Loubet y la religiosa de la resistencia del joven historiador francés Samuel Laurent-Sous. Ese libro, el proyecto de este libro, fue ante un documental, surgió en esta universidad, porque Samuel Laurent vino a hacer una pasantía acá y su profesor le comentó ante el interés que manifestaba, mismo antes desconocía totalmente el tema, digamos. ¿Le habló de esta religiosa? Le habló del diario que él tenía en francés, d'Odile Loubet, si lo podía ver y leerlo y traducir parte y trabajar sobre ese tema. Mira. Y de ahí se entusiasmó Samuel, se transformó en una pasión de velar esta historia que primero terminó en un documental que hizo un par de años atrás y hoy día en el libro, que fue publicado primero en francés y nosotros en LOM lo tradujimos y lo publicamos en castellano. Y es un trabajo muy interesante porque siempre cuando uno piensa en la iglesia popular, en el compromiso de muchas sacerdotes, monjas, laicos, durante los años de la dictadura, por los derechos humanos, por salvar vidas, siempre se piensa en ciertos sacerdotes, Dubois, en los hombres. Sí. Y eso es el patriarcado que instalado en nuestra cabeza, como el colonialismo cultural. Cuando fueron muchas las monjas, las laicas, las mujeres al final. Las mujeres de la vicaría o la agrupación de detenidos desaparecidos. Que cumplieron un rol extraordinario. Y Odile Loubet es una de ellas. Y es una realmente que escribió justamente un diario y a través de este libro muestra la transformación de ella, que llega a Chile y poco a poco se va comprometiendo, se va a vivir una población y poco a poco se va comprometiendo con el pueblo, digamos, y con los sueños, primero durante la Unidad Popular y después con los horrores durante la dictadura, y trabaja en salvar vidas, trabajan hasta en recuperar cuerpos de los asesinados, ejecutados en el puente de Bulnes, que caían al Mapocho, los tiraban al Mapocho y recuperar cuerpos de eso y enterrarlos, darle una digna sepultura. Y es una figura muy emblemática, ella con muchas y muchos otros, y en ese sentido Samuel hace un trabajo bien notable de una recuperación histórica del rol de las mujeres, que muchas veces quedan en segunda línea, muchas veces no querían ni hablar porque siempre eran ellos que hablaban, sí. y logró dar voz a ese notable compromiso por los derechos humanos y por la justicia y por una vida digna. Repite el título del libro. Hermanas del Pueblo, Odile Loubet y las religiosas de la resistencia. Y bueno, ya está en librería de Samuel Laurent. Y en unos días más fue presentado primero en el Museo de la Memoria, pero ha sido presentado en varios otros lugares y en unos días más va a ser presentado acá en la universidad. Español, sí, habla muy bien español, aprendió acá, digamos. Y todavía va a estar creo que hasta el 7 de octubre en Santiago. Bueno, Paulo, un placer escucharte, conversar contigo. Paulo Slachewski, como ya lo decíamos, coeditor de este libro, Palestina, Anatomía de un Genocidio, un libro, como, aunque parezca cliché y frase hecha, absolutamente necesario. Muchas gracias, Daniela, y mi saludo a todos y todos quienes siguen el programa. Que te vaya muy bien, lindo fin de semana. Igualmente, gracias. Y nosotros nos despedimos, será hasta ya el lunes 30, último día de septiembre, siempre a las 5 de la tarde. Recuerda que esta conversación, luego además de oírla, puedes verla en YouTube, en nuestro canal de Radio USACH. Y ahora quédate en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler, Sin Pretexto. Chao.